Muy buenos días, bienvenidos a esta hermosa lección. Voy a compartir el PPT, ahí está. Entonces, esta mañana vamos a tener el curso de Biblia y Literatura y es Introducción a la Literatura Sapiensal de Israel, una oferta de sensatez. Ese es el tema que vamos a tratar y vamos a iniciar entonces con con esta enseñanza. Bueno, quería empezar leyendo Eclesiastés 12 del 9 al 14, que según los entendidos, los biblistas especializados en literatura sapiensal, pues eh, incluso este texto refleja una de las escuelas sapiensales de Israel, que lo dice con claridad, ¿no? Cómo componían los sabiduría, ¿no? Dice así, ¿no? Capítulo 12 de Eclesiastés, del 9 al 14. Entre otras cosas, el predicador, en hebreo se dice Coelet, ¿no? Se dedicó a enseñar a otros todo lo que sabía, todo lo estudiaba con cuidado y lo investigaba a fondo. Además, hizo una gran colección de proverbios, ¿no? Esto es interesante. Siempre procuró expresar sus ideas de la mejor manera posible y escribirlas con palabras claras y verdaderas. Cuando los sabios hablan, ¿no? Esto es Acán, se dice en hebreo, los sabios, sus palabras son como la vara que guía al buey, sus colecciones de proverbios vienen de Dios y como las estacas que sostienen la tienda de campaña. Pero yo le recomiendo a los jóvenes tener presente esto. Ponerse a escribir muchos libros es cuento de nunca acabar y ponerse a leerlos es un trabajo muy agotador. Puedo terminar este libro diciendo que ya todo está dicho. Todo lo que debemos hacer es alabar a Dios y obedecerlo. Un día Dios nos llamará a cuentas por lo que hayamos hecho, todo lo bueno como lo malo, aunque creamos que nadie nos vio hacerlo, ¿no? Esto está en la traducción del lenguaje actual, Eclesiastés 12, del 9 al 14, ¿no? Pero aquí dice, ¿no? Que el Coelet se dedicó a enseñar, lo estudiaba con cuidado, lo investigaba a fondo, hizo una gran colección de proverbios y esto, ¿no? Siempre procuró expresar sus ideas de la mejor manera posible, escribirlas con palabras claras y verdaderas. Bueno, entonces hagamos una introducción, ¿no? Los libros sapiensales, queridos alumnos, eh, pertenecen a la clasificación de la Biblia hebrea de Ketubín o escritos, ¿no? Ellos tienen tres secciones en la Biblia hebrea, nosotros tenemos 5. Y es la ley, los profetas y los escritos, ¿no? En este libro, Introducción Hermenéutica del Antiguo Testamento, mil disculpas, según Pablo Andiñac explica, ¿no? Estrictamente hablando, hay 3 libros sapiensales en el Antiguo Testamento y que cada uno es diferente justamente, ¿no? O sea, son, pertenecen a escuelas de sabiduría. Proverbios, aunque los especialistas dicen que todos los, los, los que se dedicaban a la sabiduría empezaban por proverbios, en hebreo se dice Mashal, Job y Eclesiastés, a los que habría que agregar los deuterocanónicos de sabiduría de Salomón y eclesiástico en la literatura
judía, ¿no? Que ha sido tomada por los católicos. Ese también es sabiduría, pero sabiduría con influencias helénicas, ¿no? Sabiduría de Salomón y Eclesiástico. A estos libros, bajo el paraguas de Sapiensales, se agrega también el Cantar de los Cantares, poema de amor. Hay muchos salmos sapiensales, incluso algunos están ahí dichos, ¿no? Este es un salmo de sabiduría, en cánticos y oraciones. Hay lamentaciones, en el libro de lamentaciones hay algunos que son sapiensales, cantos, en los cantos fúnebres, y Ruth. De todos estos 5 últimos, el único libro que posee secciones sapiensales es el libro de los Salmos, ¿no? Así, eh, concretamente, hay salmos de sabiduría, así como hay salmos de oraciones, salmos de distintas secciones, hay salmos de sabiduría. Por ejemplo, el Salmo 73. Muy bien. Empecemos entonces por los libros de sabiduría. Ya he hecho la introducción, empecemos los libros de sabiduría. La literatura sapiensal bíblica es la que más revela sus vínculos con textos extrabíblicos del contexto cultural y religioso de las naciones con las cuales Israel compartió su historia, ¿no? Esto es muy importante. Si la poesía hebrea en algo se parece a la literatura de Egipto o al de Ugarit, ¿no? Sobre todo al poema de Gilgamesh, la sabiduría se parecen mucho. El escrito sumerio llamado Instrucciones de Shurupak narra la historia de un rey antediluviano cuya sabiduría excedía a cualquier otra y aquí se explaya en consejos para vivir bien, ¿no? Por ejemplo, este escrito sumerio. Y este data del 2600 al 2400 antes de Cristo. En la misma región, pero en torno al año 1100, encontramos la obra que se ha dado a llamar el Job babilónico. Mire, qué interesante, se parece mucho al libro de Job y se le llama el Job babilónico. Es conocida como Ludlut Bel Nemeki y consiste en una teodicea, reflexiones de buscar exponer la justicia de Dios y la bondad a pesar del dolor humano, ¿no? La misma temática, que muestra que el género de Job ya estaba presente en las culturas circundantes mucho antes de los escritos bíblicos, mucho antes que los escritos bíblicos fueran elaborados. Entonces también existe un libro semejante al libro de Job. En Egipto la sabiduría se cultivó desde los más antiguos de su existencia. Ahí se caracterizó por 2 subgéneros, son las instrucciones y las lamentaciones, ambos representados en la Biblia, ¿no? Tanto instrucciones, ¿no? Como en Proverbios, por ejemplo, capítulo 1, ¿no? Son instrucciones y las lamentaciones, como el libro de lamentaciones, en Egipto existen semejante a estos libros. Las instrucciones del príncipe Alief del 2450 o 2300 a.C. se asemejan a los consejos de Eclesiastés, ¿no? Que son impresionantes los consejos de Eclesiastés. Las instrucciones conocidas como sabiduría de Amenemope, que tiene aproximadamente del año 1100 a.C., tiene muchos puntos en común
a Proverbio 22, 17 al 24, 12. Miren, vamos a leer ese texto, Proverbios 22, 17, brevemente, no todos los versículos porque es larguísimo, pero eh, podemos, a ver si estoy tratando de abrir mi Biblia, o si no, alguno de ustedes ayúdenme en leer Proverbios 22, 17, porque quería eh, leer algunos textos bíblicos, ¿no? Proverbios 22, 17. Amén, amén, profesor. Solo dos, tres versículos, adelante. Proverbios 22, 17, ¿verdad? Sí, Ok. Inclina tu oído y oye la palabra de los sabios, y aplica mm, tu corazón a mi sabiduría, siga. porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. Gracias, ¿no? Y lleva como ti- subtítulo en la Reina Valera del 60, preceptos y amonestaciones, ¿no es cierto? Sí, Eso incluso tiene mucho que ver con la sabiduría de Amenemope, en el sentido del subtítulo también, ¿no? Que es una cosa increíble. Entonces, Luis Alonso Shekel decía que los proverbios son los textos humanos más divinos, ¿no? Qué lindo, ¿no? Los textos humanos más divinos. ¿Por qué? Porque se enmarcaba pues en toda esta sabiduría circundante, pero que Dios pues había usado esa sabiduría para hacer, para revelarnos en su palabra estos textos tan bellos, ¿no? Que hasta ahora nos ayudan mucho. Segundo, ahora dejemos la sabiduría, los libros de sabidurías del entorno cultural de Israel y nos vamos a abocar a la sabiduría de Israel. Los tres libros de sabiduría de la Biblia tienen géneros distintos, ¿no? Job es un largo diálogo entre amigos enmarcados por una narración, ¿no? Es como, y, y no podemos sacar eh, una conversación de ese largo diálogo porque de los amigos de Job, porque si no, no entenderíamos todo el contenido. Proverbios son decenas de sentencias cortas, por momentos agrupadas temáticamente y por momentos poco articuladas entre sí, ¿no? Son temas así diversos que van cambiando. Y Eclesiastés es la reflexión de un sabio que sigue una línea coherente a lo largo de todo el libro. Es un libro precioso, Eclesiastés. A pesar de las diferencias, hay rasgos comunes literarios y teológicos. Para la tarea de interpretar desde la perspectiva de la Biblia y literatura es importante tener en cuenta estos elementos que caracterizan la literatura sapiensal del antiguo Israel, como lo propone el profesor Richard Clifford. Entonces, eh, uno, en estos libros no se menciona la historia de Israel. Sus fuentes conceptuales vienen de la tradición sapiensal, que como vimos es común a otras culturas, ¿no?
y en cuya estructura no está el buscar el ejemplo en la historia pasada, sino en reflexiones sobre el presente. Como dijo un profesor, la sabiduría de Israel trata del aquí y ahora, del aquí y ahora, ¿no? Por ejemplo, el Perú de la década del 80 es bien diferente al Perú de 2023. Y la sabiduría no es llenarse de conocimiento, no es aprenderse de memoria. La sabiduría es ser feliz y llegar a vivir adecuadamente en un contexto difícil. Lo que hoy podría llamarse en la literatura moderna, ¿no? Inteligencia, le llaman, ¿no? Inteligencia emocional, otros tipos de inteligencia, ¿no? Te dicen, oye, para que no pierdas el trabajo, debes tener inteligencia emocional, ¿no es cierto? Algo así. La sabiduría es cómo logro vivir feliz, adecuadamente, en un contexto difícil, el aquí y ahora. Entonces, en sus textos usted no va a encontrar eh, datos de la historia de Israel, como si lo encontramos en incluso los salmos, ¿no? Ahí dice, este salmo fue escrito cuando David estaba, eh, cuando miró a tal mujer, etcétera, o cuando David estaba perseguido. Son datos históricos. La sabiduría no da datos históricos. Y por eso algunos incluso han llegado a decir que Job es de la época patriarcal, otros suponen, ¿no? Cosas de Job, porque tú lees Job, que es un libro de sabiduría, y este es un principio para leer a Job, que no se menciona la historia de Israel. En cambio, tú agarras a los profetas, está vinculado a la historia de Israel, ¿no? El profeta Daniel, esto pasó cuando el emperador tal, incluso los mismos evangelios, ¿no? En Lucas 2:1, 3:1, pero una de las características de la sabiduría de Israel es que no se menciona la historia de Israel. Así que eso ustedes tienen que tener presente y no hacerse dificultades con eso. Segundo, sus más apreciados héroes están ausentes en sus páginas. No se nombra a Abraham, a Sara, a Moisés, a David. De hecho, la literatura sapiencial es muy poco dada a exaltar personas y se construye sobre la base del pensamiento del sabio que permanece anónimo, ¿no? Entonces, tampoco, por ejemplo, en Hebreos 11, ¿no? Tenemos ahí la lista de los grandes hombres de fe, ¿no? Abraham, Moisés, Enoch, Isaac, Jacob, David, Salomón. Pero en la literatura sapiensal, no. En la literatura sapiensal, el que te da la sabiduría es el sabio, que en hebreo se dice Acán, y está anónimo. Sabemos que su metodología de composición ha sido recogida por la Mishnah judía, ¿no? Que dentro de un rato les voy a decir cómo es, pero el sabio queda anónimo. No, no hay un reconocimiento de nombres, ¿no? Entonces, seguimos con esto. 3. En la sección poética de Job, en Eclesiastés no se menciona el nombre de Yahvé. Job 12:9 es una excepción. Es difícil establecer la razón de esto. Podemos pensar desde que habría un celo supremo por la deidad, por lo tanto, no se debía mencionar, hasta el otro extremo y considerar que la sabiduría entendía que poseer el nombre para Dios era aplicarle una limitación inaceptable, ¿no? ¿Por qué
no menciona, solamente en todo el libro de Job, encontramos en Job 12:9, a ver, busquemos ese texto. Job 12:9. Si alguien me ayuda, yo también ya tengo el texto, pero es cuando Job proclama el poder y la sabiduría de Dios, está conversando con los amigos, ¿no? Y en el 9 dice así, ¿no? A ver, alguien lea, por favor. La palabra dice así, hermano. Adelante. Buenos días a todos. Que las cosas de todas estas no entiende, que la mano de Jehová la hizo. Ay, gracias. Es la única vez que se menciona en toda la literatura sapiensal, o sea, en Job, Eclesiastés y en Proverbios, la palabra Yahvé, que en nuestra Biblia Reina Valera se traduce como Jehová. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante saberlo. 4. Otro elemento para que ustedes se metan a estudiar los libros de sabiduría de Israel. La rectitud y la vida correcta no está en relación con la observancia de la ley ni que cumplir determinados ritos religiosos. Los parámetros son otros en este modo de pensar y se expresa en que la palabra sabiduría y sus derivados está presente cientos de veces en estos libros. La sabiduría misma personifica el recto pensar y actuar, ¿no? Por ejemplo, abran sus Biblias en Proverbios capítulo 8, miren. Incluso ya desde una visión 8:1, desde una visión cristiana, se ha vinculado a Proverbios capítulo 8 con el Espíritu Santo, ¿no? Miren, a ver si alguien me ayuda a leer el verso 1, 2, hasta el 4 nada más. Ok, Proverbios 8, del 1 al 4. ¿No clama Adelante. la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las escrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, oh vosotros, clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. La sabiduría ahí ha tomado primera persona. Está hablando la sabiduría, ¿no? Incluso en el verso 5, entended los simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Y así, ¿no? Qué interesante. Entonces, este es otro elemento para que entendamos la literatura sapiensal. La rectitud y la vida correcta no están en relación con observancia de la ley ni con cumplir determinados ritos religiosos. Los parámetros son otros en este modo de pensar y se expresa en que la palabra sabiduría y sus derivados está presente cientos de veces en estos libros. La sabiduría misma personifica el recto pensar y actuar, ¿no? Ese es otro elemento para que ustedes lean los libros sapiensales. 5. Todos los libros tienen un tono didáctico y por lo tanto buscan ofrecer formas prácticas de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por momentos puede parecer una reflexión abstracta, pero el contexto general concluye en palabras dirigidas a la vida cotidiana. Entonces, la sabiduría no se trata de
llenarse de conocimiento, de aprender de memoria, sino que ante la ira, ante el enojo, ante la situación difícil, ¿cómo actúo? Y nos invita a actuar con sabiduría. Y para el autor de los libros de sabiduría, como en Proverbios, la sabiduría es el temor a Dios, es vivir en el Señor la felicidad. Entonces, ahí hemos hecho ya conceptos elementales para entender la sabiduría de Israel. Y vamos a terminar esta parte, ¿no? Con unas ideas como una especie de resumen de la sabiduría de Israel. Profundamente humana, basada en el raciocinio y las exigencias éticas y la exigencia ética natural, descubre las relaciones y exigencias del hombre como tal, aunque siempre supeditado a algo superior, a Dios y a su ley, pero bajo este aspecto ha huido del legalismo y formulismo para ir a lo básico de las relaciones humanas, ¿no? En la sabiduría, lo básico es cómo un hijo se va a comportar, cómo un padre se va a comportar, cómo le vas a tratar a tu esposa, cómo vas a hacer tus negocios, qué vas a hacer cuando tienes un problema económico con otra persona, es lo humano. Y algo que hasta ahora nos es de utilidad, porque vivimos en lo humano, en una sociedad de la posverdad, una sociedad de la inteligencia artificial, donde chocan nuestras ideas y si seguimos los principios bíblicos de la sabiduría, creo que seríamos felices, ¿no? Segundo, es universal, no se alude apenas a las esperanzas nacionales de Israel, sino que considera al hombre en sus relaciones religiosas con el Dios creador y providente. Se dirige al hombre en general sin limitaciones étnicas. Y esto es tremendo, ¿no? La sabiduría universal para todo, para toda persona del mundo que, que sabe tratar a sus hijos, para todo hijo que quiere ser feliz, cómo obedecer a su padre, cómo tener relaciones con sus padres, relaciones intergeneracionales de amor, de respeto, ¿no? Profundamente moral, ¿no? Se predica la virtud, el justo medio, la sujeción al temor de Dios, que es el principio de toda sabiduría. Los deberes familiares y sociales derivan de esta concepción eminentemente religiosa de la vida, ¿no? Que es, pues, profundamente moral. La sabiduría es caminar en el mundo con una vida guiada por Dios, que es profundamente moral, donde la ética, el respeto, la honradez, el trabajo, la verdad son los pilares de la vida, ¿no? Esencialmente religiosa y monoteísta, toda la religión y moral del Antiguo Testamento gira en torno de la idea de un ser trascendente, misericordioso y justo que se muestra a la vez prominente para con el hombre, ¿no? Así que esta es la sabiduría de Israel, queridos. Y estas ideas fundamentales destacan la altura moral de la literatura bíblica sapiencial, que se mueve dentro del esquema general de la tradición religiosa de Israel, si bien con una nueva dimensión menos particularista, dando de lado al legalismo rígido y al formulismo religioso estéril. No, puede ser que algunos estudiosos dicen que puede ser que el nominalismo, que es la exageración en normas, y las leyes, y estas fórmulas religiosas de, por ejemplo, estar en el tabernáculo de Dios, o en el templo de Jerusalén, ¿no? Posteriormente, habían creado fórmulas religiosas y que la sabiduría
viene, ¿no?, a decirles de qué sirve todo estos, eh, por ejemplo, ofrendas, estas fiestas y todo, si no eres feliz, si no vives en paz, si, si eres una persona, por ejemplo, que tiene una mala relación con sus hijos, si tus hijos no te aman, si tu papá no te ama, ¿de qué sirve? ¿No? Entonces la sabiduría viene a darnos el lado humano, pues. Esto que necesitamos, y esto creo que es un tema tan importante hoy en día en la vida, porque tenemos pastores, tenemos personas que están en la iglesia estudiando y todo, y con malas relaciones con sus hijos, en malas relaciones, hay hijos que creen que sus papás no los aman, ¿no? Hay adolescentes que creen que su papá, su mamá, solamente viene a exigirle, a decirle lo que tiene que hacer, a gritarle, pero que nunca, que no le ama. Entonces, la sabiduría es saber vivir bien. Y esto pertenece a un contexto determinado, por supuesto. Hoy es otro contexto, claro que sí, pero que en los libros de sabiduría hay un fundamento bíblico para una vida plena hoy, ¿no? Entonces, terminemos esta parte con esta pregunta: ¿qué es la sabiduría? Y los especialistas dicen que es imposible definir la sabiduría. La palabra hebrea okma eh, designa la capacidad del hombre, innata o adquirida, para guiar bien su vida. Si es posible, hacerla feliz. ¿Ve? La mayoría de los textos mesopotámicos, ¿no?, del entorno y egipcios utilizan una palabra, una palabra de la misma raíz en el sentido de conocer y comprender. ¿Será entonces un saber la sabiduría? ¿No? Sí, claro que es un saber, sí, pero a la vez es un saber orientado hacia el comportamiento, el arte de conducir la vida, la prudencia. Esta palabra evoca términos muy concretos como apertura de oído, ¿no?, agilidad de la lengua, de la boca, y se aplica al niño que empieza a comprender, a distinguir entre lo bueno y lo que es malo. ¿No han visto esos bebitos cuando empiezan a hablar? Su, cómo, entonces la sabiduría está vinculada a eso. Que desde la perspectiva, yo recuerdo estudié una maestría que se llama en Sagrada Teología desde la perspectiva de el desarrollo humano, ¿no? Estudié toda una maestría de 2 años del desarrollo humano, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez son más difíciles las relaciones humanas, ¿no? Hay un dato que preocupa, por ejemplo. Los papás van a la iglesia, aman al Señor, leen su Biblia, y los hijos ya no, los nietos peor. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, no? Terrible, ¿no? Y miren, eh, perdón, ahí me quedé. Ajá, acá. Hasta acá quería entonces llegar en esta primera hora, y quería darles unos textos justo de eso. A ver si pueden abrir en Proverbios. Vamos a abrir Proverbios.
capítulo 31, versos del 1 al 9, antes del elogio a la mujer virtuosa, ¿no? Que todos lo conocemos, la mujer virtuosa, pero esto es exhortación a un rey. Incluso, según los biblistas, parece que este rey Lemuel ni era judío, ¿no? Este es un rey. Hay el profesor Luis Alonso Shekel, en este libro, ¿ve? Proverbios, Luis Alonso Shekel y Jorge Vilches, él propone que distingue a un rey, pero que no es pues de Israel, ¿no? Estas palabras del rey Lemuel. ¿Por qué? Porque ya les he dicho que en la sabiduría no les interesa mucho los grandes personajes de la Biblia, sino de los sabios, ¿no? Entonces, acá cuando dice en Proverbios capítulo 31, verso 1, a ver, les voy a leer ese pequeño comentario antes de leer el texto. Dice así, ¿no? Palabra del rey Lemuel, la profecía, ¿no? Dice, máximas del rey Lemuel y rey de Masa, que le enseñó a su madre. Este Lemuel es un nombre teofórico, ¿no? Tipo Génesis 46:10, Números 26:12, ¿no? Primera Crónicas 4:24, o sea que el nombre contiene de forma apocopada, cortada, el nombre de Dios, ¿no? Sin intentar una etimología conjetural, dice que este nombre normalmente se le conoce como de un rey de Masa, que es fuera de Israel, ¿no? Entonces, pero leamos esta palabra preciosa que está acá y si alguien me ayuda a leer, yo ya tengo el texto acá en mi celular, acá. A ver, Proverbios 31, mi hermano. sí, del 1 al 9. Ya, la palabra dice, palabras del rey. Pero sin levantar la mano. Ya, bueno. Sí, levanté, hermana, la mano. Ah, ya, disculpe. O si no, usted lea del 1 al 4 y la hermana del 5 al 9, ¿ya? Ya, hermano, Adelante, listos. querido hermano. Ya. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Verso 5, hermana, adelante, Leslie. Buenos días, profesor. Buenos días, hermanos. Del 5, dice así la palabra del Señor. Pues quizá bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino al de ánimo amargado. Que beban, que se olviden de su necesidad y no se acuerden más de su miseria. Abre tu boca en favor del mudo en el juicio de todos los desvalidos.
abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Entonces, miren, ¿qué es la sabiduría? ¿No? Es, acá como hemos puesto, ¿no? Es la capacidad del hombre innata o adquirida para guiar bien su vida. En este caso, el consejo de una madre al rey Lemuel. Ya quisiéramos saber el nombre de la madre, pero no tenemos. Si es posible, hacerla feliz. Entonces, es un saber la sabiduría, sí, pero un saber orientado hacia el comportamiento, el arte de conducir la vida, la prudencia, ¿no? Un rey, tres cosas le aconseja, ¿no? No des tus fuerzas a... No destruyas tu vida en el licor, ¿no? En el vino y la sidra, y no destruyas tus fuerzas con mujeres malvadas, con mujeres que destruyen tu familia, tu vida. Y tercero, abre tu boca por los mudos, por los desvalidos, haz justicia. Entonces, este consejo para un rey, pues, es hermoso. Ya quisiéramos tener gobernantes que cumplan esto, ¿no es cierto? Me estoy recordando en Perú de algunos gobernantes que un día le denunciaron a Toledo, al expresidente Toledo, que había gastado $1.000.000 en whiskies, ¿no? Y sacaron un reportaje y las facturas y todo, imagínense. Y, eh, ¿no? Y entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es la sabiduría? Es vivir una vida adecuada, feliz. Y esto podríamos incluir ahora hacer ejercicios, ¿no? Salgan en la mañana, caminen en los parques 2, 3 veces, una hora, no estén tomando gaseosa todos los días, cámbiale por agua, ¿no? Porque nuestra vida es integral, ¿no? Y con tu hijo, no vivas desconectado, sé un padre, no seas un padre ausente, ese es un gran problema hoy en la sociedad, que no se refleja en los textos, por ejemplo, ¿no? Estos padres ausentes que se van y ya no tienen nada que ver con el hijo, le mandan plata y piensan que eso es suficiente, pero el hijo quiere jugar contigo, quiere tener una relación. Entonces, eso es la sabiduría. Hemos llegado al tiempo 10 para las 10, entramos al tiempo de preguntas, comentarios, así que voy a dejar de compartir y adelante, ustedes tienen este tiempo. Muy bien, Edu, puedes activar tu micrófono. Adelante con tu pregunta. Adelante, Edu. Buenos días, profesor. Buenos días, hermanos. Profesor, en el video que nos estaba en la plataforma, un video muy interesante sobre los libros sapienciales, la persona que presentó mencionó que el libro de Job, por ejemplo, era un libro basado en la recopilación, digamos, de la sabiduría de varios pueblos del Medio Oriente, no obligatoriamente solo de Israel. Y segundo, mencionó que Job era un personaje ficticio en realidad. ¿Qué puede decirnos sobre esto, doctor? Gracias. Y eso me conlleva a hacer dos precisiones, ¿no? Cuando ponemos videos como el que puse de José Luis y cree que lo puse por
la razón de que José Luis Sicré es uno de los que ha escrito más sobre sabiduría y también de profetas, ¿no? Si ustedes buscan sus libros en internet, lo que más ha escrito es de profetas, y es un especialista del mundo. O sea, él pues ha llegado a enseñar en las universidades más importantes del mundo. Entonces es un biblista reconocido en el mundo. Y por eso lo puse, porque es el biblista José Luis Sicré, pues wow, sus grados académicos son inmensos y se ha dedicado toda su vida a estudiar la Biblia, ¿no? Pero ¿qué sucede, no? Que en Europa, con el método histórico crítico, sobre todo, y el método histórico redaccional, ¿no? Es lo que decía el alumno que está en el video. Una de las cosas que hacen estos autores es, pues, dicen, esta obra es ficción, también lo mismo dirían de Jonás, ¿no? Jonás, que es un libro de ficción. Pero en realidad no hay modo de comprobar eso, ¿no? Eso es lo que dicen los biblistas en la mayoría. Usted invierta dinero y busque los mejores comentarios en inglés y español sobre Job, y todos, casi de 10 comentarios, salvo los comentarios evangélicos que, que mayormente son antiguos, ¿no? Como el de José Martínez Job, por ejemplo, va a decir, ¿no?, que puede ser un personaje histórico. Así, ni siquiera asegurarlo, puede ser un personaje histórico, pero la mayoría va por ese camino fácil de decir, no, es ficción, ¿no? En ese sentido, nosotros como estudiantes de la Biblia tenemos que ser prudentes, ¿no? Y yo lo que opino es que sí, la mayoría de los biblistas dicen que es ficción, pero también podría ser realidad, ¿no? Y puede ser de un personaje histórico en términos de sabiduría. Y ahora cuando él dice, este es una colección, es por lo que ya les dije acá en el PPT, cuando les compartí al inicio, ¿no?, que hay un documento egipcio que se llama, ¿no?, Lutlul Bel Nemeki, y se parece, perdón, Lulut Bel Nemeki, que le llaman el Job babilónico, que es muy conocido, muy semejante a Job, y por eso dice que es, pero también puede ser que, y eso es lo que yo creo, ¿no? Por ejemplo, los libros proféticos, habían en el entorno, pero el autor bíblico agarra y hace uno en base de la fe de Yahvé, ¿no? Y ahí pues hay una composición real en base, porque si no, pues quedarían huellas de los dioses, de cosas de la cultura pagana, y no existe ahí, ¿no? Pero gracias por tu pregunta, y nos hace aclarar el video. Adelante, otra pregunta. Muy amable, profesor. Gracias. Israel, creo, y Mike, ¿no? Buenos días a todos. Dios les bendiga. Mi pregunta es sobre Proverbios 8, en el llamado a la sabiduría. Comprendo ahora que esto es una poesía, pero he escuchado en múltiples países y en múltiples ocasiones que a la sabiduría se le personifica como tal, es decir, se hace como si fuera real el relato. En su opinión y en su conocimiento, profesor, ¿qué postura pudiera ser indicada al respecto? Gracias.
este Proverbios 8 se ha escrito mucho sobre eso, ¿no? En el verso 10 dice, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que oro. O sea, la sabiduría se ha personificado. Está hablando como si fuera Dios. Y por eso, desde la perspectiva cristiana, se le ha visto como el Espíritu Santo, ¿no? Yo lo que creo es que, en primer lugar, hay que tomar en cuenta que es un libro de sabiduría donde se personifica, la sabiduría se ensalza tanto que llega a esta personificación y que puede ser tipo del Espíritu Santo, o sea, llega a ser tipo del Espíritu Santo por la forma en que habla, ¿no? Por ejemplo, conmigo el consejo está y el buen juicio, yo soy la inteligencia, por mí reinan los reyes, por mí dominan los príncipes, ¿no? O sea, llega a ser tipo de Dios, por supuesto, pero que en ese contexto era la personificación de la sabiduría total. O sea, me parece la obra más culminante de la sabiduría, como les dije, las características de la sabiduría. Y otro detalle que me dijiste y me estaba olvidando. Recuerden que esto también es poesía hebrea, así que tomen en cuenta que son, en la Biblia hebrea tiene entonación, ¿no? Lo leen entonadamente. Segundo, es en paralelismos, ¿no? Y todas sus características de la semana pasada, ¿ok? Gracias. Michael, creo, ahora, para terminar. Sí, profesor. Una pregunta. Estaba viendo algunos datos sobre el origen de la escritura en el mundo entero para ver cuál es el más antiguo y me arroja que más o menos es en Mesopotamia con los sumerios, Sí, 3000 y tantos antes de Cristo. sí, sí. Ok, entonces, ¿por qué digo esto? A, a Dios le complació expresarnos su revelación a través de la escritura. Y eso inicia a través de Moisés. ¿Ok? Entonces, obviamente eso no quiere decir que se revelaba a través, ¿no? Vía oral, atrás de los personajes de Moisés, Abraham, ¿no? Cuando existía Moisés, o antes de Moisés como Abraham, ya había escritura establecida y no obstante a Dios le complació revelarnos su revelación escrita a través de Moisés, ¿no? Sí. La pregunta sería, estoy pensando en voz alta, eh, ¿por qué Dios hizo eso, no? ¿Por qué no antes de Moisés eh, se complació o había hecho revelarnos toda la escritura, o los que no estaba muy definida, no estaba muy desarrollada? Eh, esa es mi inquietud, profe. Bueno, la arqueología ha encontrado que las escrituras más antiguas del mundo se llaman cuneiformes, que eran en arcilla, y cuneiforme viene de cuña y forma, le daban formas, ¿no? Ahí está la biblioteca de Gilgamesh, de Mari, de Nínive, hay montones de colecciones, miles de tablillas se han encontrado. Y todas estas son antes que Moisés existiera, por supuesto. Este, yo creo que Dios utiliza a Moisés, justamente por eso él es un personaje central, ¿no? Se educa en la corte egipcia, ¿no? Para poder revelar las escrituras a Israel. Y ya en la época de Moisés existía muy buena escritura, conocimientos, colecciones de tablillas, y en el caso de Moisés ya había papiros y todo eso. Entonces, bueno, algunos dicen, ¿por qué no Dios creó las escrituras y se reveló la Biblia? Pero no fue así, porque creo que Dios es un Dios como cuando Jesús nace, ¿no?
no estimando ser Dios, se hizo como nosotros, ¿no? Eso se llama la encarnación. Entonces, Dios respeta la cultura del hombre. El hombre ya había creado la escritura y todo, y con ese medio, ¿no? Dios les habla, ahora se revela su palabra con ese medio. Sí, entonces, y ahí vienen muchas críticas y que dicen que la Biblia solamente es copia y todo, pero no es verdad, porque cuando uno compara los escritos, sean babilónicos, sean egipcios, sean de Mesopotamia, no es igual al de la Biblia, ¿no? Porque, por ejemplo, el monoteísmo no existía ningún escrito anterior, siempre eran politeístas y cosas así, ¿no? Pero qué bendición que Dios se reveló luego por esas escrituras porque nos ha bendecido, ¿no? Gracias. Entonces vamos a seguir con nuestra segunda parte. Amén. Gracias. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar ahora el libro de Proverbios porque, como hemos dicho acá, ¿no? Que la sabiduría se empieza a describir con proverbios. Así que tenemos que saber qué relación tiene proverbios con la sabiduría. Y ahí vamos a distinguir ahora la sabiduría real, ¿no? Que empieza a haber una sabiduría entre los reyes de Israel. Y la crítica a la sabiduría real también. Sabiduría y muerte y sabiduría y sufrimiento. Y con eso habremos terminado, ¿no? Empecemos entonces con el libro de Proverbios. Proverbios en hebreo se dice mashal. A ver si los escribo ahí para todos. Mashal. Eso, así se transcribe del hebreo al español. 4. El libro de Proverbios. Resultado de una experiencia transmitida de oídas, los proverbios utilizan numerosos términos que indican la relación, sobre todo los órganos sensitivos, ¿no? En los proverbios, ¿no? De boca honrada brota sensatez, la lengua tramposa será cortada, vinagre a los dientes, humo a los ojos, mano diligente mandará, labio sincero dura largo tiempo, lengua embustera solo un instante, oído que escucha, no, y esto escuchan, el proverbio tiene esta característica. Hay un dicho en la Mishnah judía, ¿no? Más vale un poco de pimienta que un saco de pepino. ¿El proverbio qué cosa es? Mira, yo te quiero dar un consejo, ¿no? Y me puedo demorar ahí, siento a mi hijo, y le digo, mira hijo, quiero darte un consejo, y le doy, ¿no? Muchas palabras, y de nada sirve, dice el sabio. Pero si le doy, ¿no? Una frase como esta, de boca honrada brota sensatez, la lengua tramposa será cortada. Eso queda en su corazón. Entonces, ese es el sistema de los proverbios. Es, en vez de muchas palabras, convertirlo en pocos que lleguen al corazón. Y pues los proverbios están llenos de cosas humanas, ¿no? La influencia religiosa de los sabios, marcado por su fe, se hace sentir enseguida y los proverbios se hacen entonces exhortativos con la ayuda del paralelismo, feliz desgraciado, ya les dije, ¿no? Igual que el poema, ellos usan esto, ¿no? Por ejemplo, en Proverbios 13:21, la desgracia persigue al pecador, a los honrados la paz y el bien, ¿no? Ahí está, ese es un proverbio. La comparación se impone, es mejor hacer esto que aquello, ¿no? Como en Proverbios, por ejemplo, 15:17, en el 16:8, ¿no?
Entonces, los sabios componen proverbios. Vamos a decir, son unos genios componiendo proverbios. Y aquí justo les quería dar el ejemplo de la Mishnah judía, ¿no? Entonces les doy el ejemplo. Dice así, ¿no? En la Mishnah declara, ¿no?, que una vez a la semana, sábados, se reúne el Acán, el sabio, que va a ser el que compone el proverbio. Ya saben ya que es una frase pequeña. Y sus discípulos están alrededor, ¿no? Entonces, plantean cosas de la vida común, ¿no? Como trabajar, cansarse, sufrir, llorar, reírse, ¿no? Es la vida común, es la vida cotidiana, lo que diría los estudios hoy, ¿no? La vida cotidiana. Entonces, uno les dice, Señor, mire, le quiero preguntar algo, ¿no? Porque yo todos los días voy por el mismo camino que cuando vengo acá, pero cuando voy a trabajar los días son pesados, son horribles, el sol me quema, la pereza está conmigo y llego al trabajo cansado, trabajo sin ganas, pero cuando llega el sábado y me voy a encontrar con usted y con mis compañeros, dice el alumno, ¿no? El camino se vuelve hermoso, las flores tienen olor, mis pies se vuelven ligeros y llego aquí contento de verlos. Y entonces en la Mishnah dice que el sabio compone de esa experiencia, de esta vida de este alumno, un proverbio, ¿no? El hombre de corazón contento, todo le va bien. El hombre de corazón amargado, todo le va mal. Ahí está. Ese es el proverbio. Y eso lo hacían describiendo sus problemas y todo. Sacaban proverbios y eso servía para la vida. Empecemos ahora la sabiduría real. A primera vista, la sabiduría se presenta como una reflexión sobre la vida, sobre la experiencia. Es una filosofía que parte de lo vivido y se aplica a todos los terrenos de la existencia, brota del suelo de la experiencia cotidiana y se va transmitiendo de generación en generación. A veces se califica de filosofía popular, ¿no? Es más, la sabiduría, cuando se hizo la historia de la filosofía, toda la historia de la filosofía empezaba pues en Grecia, ¿no? Esa era la filosofía y lo demás, ¿no? Hoy en día ya se están escribiendo en la historia de la filosofía que antes de la filosofía griega hubo filosofía popular en la India, en la China, en los judíos, entre los egipcios, en Mesopotamia. Y esto justamente la filosofía griega es pues saber vivir bien, ¿no? El amor al, al vivir bien, ¿no? Entonces, ahora ya hay libros que están colocando a la sabiduría hebrea como parte de la filosofía, como la filosofía popular. Si la sabiduría es necesaria para guiar la vida, ¿cuánto más necesaria será para dirigir un Estado, ¿no es cierto? Oye, es necesario que seas sabio para ser un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, una buena esposa, y para ser rey también. El ejercicio del poder exige una sabiduría superior, un arte de dirigir la nave muy parecido al de los dioses, ¿no? Si el rey practica la sabiduría divina, podrá mantener el equilibrio del reino y hasta contribuir a conservar la creación tal como los dioses la desean, ¿no? Entonces,
En nuestra investigación sobre la sabiduría real en Israel, estudiaremos ahora los textos bíblicos favorables a la realeza de David y Salomón, que aluden a la sabiduría política del rey como participación de la sabiduría divina. Estos relatos datan de la época monárquica, ¿no? Entonces ya sabemos que el primer rey fue Saúl, luego David, Salomón, o sea, en los siglos 10 y 8 antes de Cristo. Nos detendremos sobre todo en 2 Samuel 14 y en 1 Reyes 3 al 10, y en los oráculos de Isaías sobre el rey venidero. En el discurso de esta mujer de Tecoa, en 2 Samuel 14, del 4 al 7, pero vamos a leer eso rápidamente. Segunda de Samuel 14, del 4 al 7, al 17. Dice, ¿no? Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, miren, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo, socorro, rey. El rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos y los 2 riñeron en el campo y no habiendo quien los separe, hirió el uno al otro y lo mató. Y aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo, entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató. Y matemos también al heredero. Así apagarán el ascuas que ha dejado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. No, ya le planteó. Entonces aquí este es un rey sabio, mire. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, rey, señor mío, la maldad sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo, al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Y dijo ella entonces, te ruego, rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió, vive Jehová, que no caerá ni el cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo, te ruego que permitas que tu sierva hable con una palabra a mi señor rey. Y él le dijo, habla. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Porque de cierto morimos y somos como agua derramadas por tierra, que no puede volver a escoger ni Dios, a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejarnos de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decirte esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga, pues el rey oirá para liberar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente a la heredad de Dios. Tu sierva pues dice, sea ahora consuelo la respuesta de mi señor rey, pues que mi señor el rey es como ángel de Dios que discierne entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Fíjese. O sea, es un texto preciosísimo donde el rey está tomando sabiduría. Entonces David, y al 18, ¿no? Entonces David rey respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada más de lo que yo te pregunto. Y la mujer, bueno, ahí ya sigue el relato, la narración, pero lo que nos interesa es esto, ¿no? Podemos señalar algunos puntos que destacan. El verso 14 alude al futuro del pueblo, para indicar a David la desgracia en que se encuentra si no vuelve el heredero real. Utiliza un proverbio, todos hemos de morir, somos agua derramada
en tierra que no se puede recoger, ¿ve? Indica de este modo la preocupación del pueblo por su porvenir y prosigue. Que el rey piense la manera de que no siga lejos el que está exiliado. Así la mujer afirma la necesidad de que vuelva el heredero real para que el pueblo viva. Es que hermoso. O sea, le ha contado toda esta historia, no solamente por un problema familiar, sino para que el rey David haga también sabiduría en su casa. Y eso es lo que la sabiduría real, ¿no? Como puse aquí, según de Samuel 14, también podemos ver el 1 Reyes 3:10, a ver, 1 Reyes capítulo 3, abran sus Biblias. Todos estos textos están en el caso de Segundo de Samuel es de David y el caso de 1 Reyes desde el capítulo 3 al capítulo 10 es pues de Salomón, el más grande sabio de todos. Salomón se casa con la hija del faraón. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija del faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada en nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón, aquí está este hermoso texto, ¿no? Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te daré. Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia, un momentito, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede este día, ¿no es cierto? Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, es un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicios. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Y he aquí que te he dado corazón sabio, un rey sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto, y sacrificó holocausto y ofreció sacrificio de paz. E hizo también banquete a todos sus siervos. Y aquí ya pues empieza a contar la sabiduría y prosperidad de Salomón. Entonces, queridos hermanos, encontramos en la Biblia, ¿no?, que la sabiduría es esa capacidad del hombre innata o adquirida para guiar bien su vida y, si es posible, hacerla feliz, que se refleja en los libros de Proverbios. Ahí está cómo ser feliz un padre, un hijo, una esposa, un esposo,
un vecino con su vecino, ¿no? Cómo no pelear, etcétera. Pero en la sabiduría real, cuanto más necesita, ¿no? Un rey sabiduría para poder, pues, ser un gran gobernante. Y eso es lo que muestra la sabiduría real. Ahora, como todo, la sabiduría va desarrollándose y empieza la crítica a la sabiduría real. La crítica a la sabiduría ligada a la función real aparece en varios textos en las que nada podría sospecharse a primera vista. O sea, parece que no está así como con subtítulo, ¿no? Oye, crítica al rey tal, ¿no? En efecto, la crítica a la sabiduría política se encuentra en escritos que se presentan precisamente como documentos de legitimación de la realeza o de algunos reyes. Por ejemplo, en los relatos de la sucesión de David, en segunda de Samuel, capítulo 9 al 12, en el 13 al 20 y en primera Reyes 1-2, en el relato que ensalza el reinado del sabio Salomón, en primera Reyes 8 al 11, y también de manera muy sutil en el Pentateuco, ¿no? Aquí, por ejemplo, uno que conocemos de un modo muy hermoso es el texto del profeta Natán, que le va a contar una historia al rey David. Y dice, había un hombre que tenía ovejas y había otro hombre que tenía miles de ovejas y el otro fue, le quitó su oveja y se apoderó, ¿no? Y dice, ¿y quién es ese hombre, no? Y el profeta le dice, ese eres tú, ¿no? Porque le había quitado a su mujer al general del ejército. Entonces, es una crítica a la sabiduría real. Entonces, leamos una de esas críticas en 2 Samuel capítulo 9. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y vino Mefiboset, lisiado de los pies, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, se postró sobre su rostro, hizo reverencia y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás su fruto, para que el hijo de tu hijo, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa
como los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre en la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. En medio de esto hay una crítica profunda a la sabiduría real, ¿no? Porque David, que es un rey que sabemos por los textos, ¿no? Que tenía sabiduría, pero cómo cuando cayó Saúl, ¿no? El odio a Saúl, la desgracia, a veces al rey que cae, todos le atacan, ¿no? Eso me hace recordar, por ejemplo, a la familia del zar de, de Rusia, ¿no? A la familia del zar de Rusia, lo llevaron de un lugar a otro hasta que un día mataron a todos, ¿no? Y eso hasta los propios asesinos, ¿no? Mataron a su hijo menor, a sus hijas, y fue una historia terrible de odio, de venganza. Y a veces, pues, así pasa, ¿no? Entonces Saúl cayó y a su hijo también. Entonces David aquí se rectifica. Pero, como les decía, en medio de todo esto hay datos de crítica a la sabiduría real. Eso es lo que se enseña, ¿no? Muy bien. Ahora la sabiduría y la muerte. Aun cuando han alcanzado su forma más elaborada y su expresión más universal, en principio, aun cuando se ha realizado sus experiencias en la vida cotidiana de toda una sociedad durante largos años, la sabiduría humana choca con el fracaso individual y social, con el sufrimiento y sobre todo con la muerte. ¿No es cierto? En el Antiguo Testamento no faltan las reflexiones de carácter efímero de la vida humana. Tal es, por ejemplo, el tema principal en el Salmo 90, ¿no? A ver, vamos a leer ese salmo que es un ejemplo de lo que somos, ¿no? A veces que sobre todo lo hemos experimentado en la pandemia, ¿no es cierto? Que estábamos tan bien y resulta que, wow, murieron uno y otro, qué terrible, ¿no? Y en el Salmo 91 dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formaste la tierra, el mundo, desde el siglo hasta tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de agua, son como sueño, como hierba que crecen en la mañana, ¿no? Así es el hombre, mira. En la mañana florece y crece, en la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos perturbados. Pusiste nuestra maldad delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, nada más. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Eh? Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo?
y aplácate con tus siervos. De mañana saciamos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos nuestros días. Entonces, qué precioso, ¿no? Ahí está, pues, el hombre no es más que polvo. También está en el Salmo 103:14, en Génesis 2:7, 3:19, como la hierba o la flor del campo, en el Salmos 95:6, en Job 14:2, como un soplo del Salmo 62:10, y como una sombra en el Salmos 39, del 5 al 7. Entonces, la sabiduría, a ver, vamos a leer este texto, Eclesiastés 12. Creo que esa es la mejor sabiduría ante la muerte. Del 1 al 8. A ver si alguien me ayuda a leer el Salmo, el Eclesiastés 12, del 1 al 8. ¿Alguien me puede ayudar a leer? Yo Gracias, ya lo adelante. leo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezcan el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando tiemblen los guardias de la casa y se encorven los hombres fuertes, cuando cesen de trabajar las molineras, porque habrán disminuido, y se queden a oscuras los que miran por las ventanas, cuando las puertas de afuera se cierren y se haya apagado el ruido del molino, cuando se escuche la voz del ave, pero las canciones dejen de oírse, cuando se tema también a las alturas y se llene de peligros el camino, y florezcan el almendro, y la langosta sea una carga y se pierda el apetito porque el hombre va a su morada eterna y rondarán por las calles quienes hacen duelo. Antes que la cadena de plata se quiebre, se rompa el cuenco de oro, el cántaro se quiebre junto a la fuente y la polea se rompa sobre el pozo. Antes que el pueblo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Gracias, bien. Esta es una descripción del ser humano en la vejez, ¿no? Y bueno, yo recuerdo cuando éramos jóvenes usábamos para la juventud, acuérdate de tu creador, ¿no? Los días de tu juventud. Pero en el contexto todo es de la vejez. Mira, antes que el sol se oscureza, ahí está, cuando temblaran los guardias de la casa y se encorvan los hombres, ¿eh? Las muelas, y empezamos a tener miedo, pues, dice, y las fuerzas de afuera se cerraran por la bajeza de la voz, ya no escucha bien, ¿no? Cuando también temen lo alto. Y todo eso, pues, es sencillamente la vejez, ¿no? Y esta es una sabiduría tremenda, que vivamos una vida plena, una vida adecuada, también en la vejez, ¿no? Muy bien, seguimos. 8, y este es ya un texto preciosísimo, que es la sabiduría y el sufrimiento. Pero, ¿qué pecado habré cometido, no? Este grito del justo cometido, a la prueba puede leerse ya en una inscripción, miren. Pero, ¿qué pecado habré cometido? Esto está en una inscripción de mediados del tercer milenio, en una inscripción proto-sumeria de Ur-Kayina, el rey de Lagas. A este interrogante responde como un eco la angustia de tantos enfermos de nuestros días. ¿Por qué yo? Pero si no he hecho nada malo, ¿no? ¿Por qué sufre el justo, no? Estas dos quejas están separadas por 4.500 años, ¿no? Tanto
este escrito, ¿por qué? Pero ¿qué pecado he cometido? Que es una inscripción. Y los enfermos de nuestros días que dicen, ¿por qué yo? ¿Por qué si no he hecho nada malo? O en el COVID, ¿no? ¿Por qué tuvo que morir tal? Estas dos quejas están separadas por 4.500 años. El sufrimiento es universal y en todos los tiempos. En todas partes se encuentran pensadores, sabios y poetas que se preguntan por el porqué de esta situación. ¿Por qué sufre el inocente? Interrogante doloroso, muchas veces terrible, vehemente o resignado, ¿no? Y eso es un tema esencial de los libros de sabiduría. En los relatos del Pentateuco se habla poco del sufrimiento. Se cuentan pocas matanzas de inocentes sin compadecer a las víctimas. No tenemos. Se habla del pecado antes del diluvio, pero no hay matanzas ni nada. Hasta comienzos de la monarquía, los hebreos forman un pueblo duro y tosco. Luego los sabios y los poetas de las cortes reales serán los cantores de una nación acostumbrada a la lucha y segura de vencer, ¿no? En época de David, de Salomón. A partir del siglo VII, cuando empieza a tambalear los dos reinos, ¿no? Lo que se llama la división del reino, el sufrimiento empieza a educar el pueblo hebreo. Los grandes profetas trazan el marco alucinante de la ruina que presagian las catástrofes sucesivas, ¿no? La del año 586 a.C., cuando los neobabilónicos destruyen Jerusalén, el templo de Jerusalén, ¿no? El templo de Salomón, cuando el sitio de Jerusalén está marcado por cierto número de horrores. Y aquí ya se conocen ya matanzas. Y también en el contexto histórico, antes de los neobabilónicos han estado los asirios, que en el año 722 a.C. han destruido Samaria. Y ellos son muy violentos, según los datos que tenemos de sus escritos. Las guerras eran feroces y espantosas. Se decía ve a sus hijos asesinados en su presencia antes de que le saquen los ojos. Mire, qué horror. El rey se decía. Le hacen mirar cómo sus hijos son asesinados y luego le sacan los ojos. El templo y la ciudad quedan destruidos. Los mejores hijos de Israel son deportados a una larga caminata jalonada de cadáveres, ¿no? Los mejores hijos de Israel no llevaron a la deportación a cualquiera, ¿no? A ver quién sabía leer, quién sabía escribir, quién sabía oficios. La teología tradicional no tenía respuestas para estas cuestiones. A ver, abran sus Biblias en Deuteronomio. Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 30, no, es antes, ¿no? Perdón, capítulo 28, dice bendiciones de la obediencia. Y este era, pues, la teología tradicional de Israel, ¿no? Dice, acontecerá que si oyeres atentamente a Jehová atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner en obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones en la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres, ¿no? Y ahí viene la lista de bendiciones. Bendito será tu ciudad, bendito el fruto de tu vientre. Ahí está, miren.
bendita será tu canasta y tu arteza, bendito, todas las bendiciones, ¿no? Y si no obedeces, en el verso 15, consecuencia de la desobediencia. Si no oyeres la voz de Jehová, ¿qué va a pasar? Maldito será tu ciudad, maldito tu campo, maldita tu canasta y tu arteza, etc. Esa es la teología tradicional. El Pentateuco enseña, yo soy el Dios celoso, castigo la culpa de los padres, de los hijos, nietos y bisnietos cuando me aborrecen, Éxodo 25, pero el profeta Ezequiel se levanta para anunciar este castigo colectivo y en Ezequiel, ¿no? Capítulo 18, en todo el capítulo 18, dice, no, ahora ya nadie llevará el pecado del Padre, sino cada uno es castigado por sus propias culpas. En esta misma línea de pensamiento, la oración y las obras de amor podrán ser un buen expediente para asegurarse de adquirir la fortuna y la salud. Pues bien, la experiencia diaria mostraba que la ecuación prosperidad igual santidad no funciona muy bien, ¿no? Esto de que les enseñé las bendiciones y maldiciones, con lo que resultaba difícil callarse ante la felicidad y prosperidad de los impíos, como en el Salmo 10, 12 al 13, levántate, Señor, extiende la mano, no te olvides de los humildes, porque ha de despreciar a Dios el malvado pensando que no le pedirá cuentas, ¿no? O sea, y también el Salmo 73, ¿no? 1, 2, 3. Oye, acá los malvados andan mejor, se parece a Latinoamérica, ¿no? El Salmo 73 y a Isaías 53, del 2 al 2. Pero no por eso queda resuelto el problema del sufrimiento. ¿Qué sentido puede tener la enfermedad, la ruina y la muerte? Precisamente después de morir, por muy santa que hubiera sido la vida, empezaba para el hombre una de las suertes más desgraciadas. Lo que quedaba de él se sumergía en el reino de las sombras, ¿no? En la noche nadie se acuerda de ti. ¿Cómo es posible que Dios olvide así a su criatura? ¿No? Y entonces, ante esta situación, el libro de sabiduría más hermoso que tenemos es, pues, el libro de Job. La cuestión del sufrimiento injustificado será planteada de la forma más radical en el autor del libro de Job, que a pesar de criticar la certeza a veces un tanto simplista de la tradición israelita, no esa de bendiciones y maldiciones, intenta expresarse como creyente sincero, pone en escena a Job, que no solo se queja de Dios ante sus amigos, sino que se queja ante Dios mismo, cuya mirada y solicitud se ve aquí como la expresión de una vigilancia intolerante que incluso constituye el objeto de sus reproches, ¿no? Los amigos, pues, empiezan a reprocharle a Job, pero el resumen de este texto de Job está en el Salmo 73, así que leamos rápidamente el Salmo 73, 1. Y dice así, ¿no? El destino de los malos. Salmo de Asaf. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. O sea, no está diciendo, no digo que lo que dice Deuteronomio 28 está mal. Los que obedecen a Dios serán bendecidos, ¿no? Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, ya no estoy hablando de ustedes, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí
y aguas de abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento del Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día, castigado todas las mañanas, y si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí, a la generación de tus hijos se engañaría. ¿Mm? Entonces, la sabiduría va a tocar el tema del sufrimiento en el libro de Job de modo excepcional. Y termina, ¿no? Cuando los amigos están ensimismados en juzgarle a Job y decirle, entiende, Deuteronomio 28, si te ha ido mal es porque Dios te ha castigado. Y él dice, no, yo no he hecho nada malo para que me castigue. Pero en Job se le aparece Dios a Job y los amigos van a pedirle perdón a Job, ¿no? Porque habían hablado mal de él. Y ahora que se le apareció Dios a Job, Job tenía la razón. Así que se puede sufrir, se puede vivir en pobreza y ser fiel a Dios. No hay una conexión entre riqueza y bienestar y ser fiel a Dios. También hay el otro lado. Eso es lo que está enseñando la sabiduría. Y luego, cuando se presentan los amigos, Job no tiene rencores, abraza a sus amigos. ¿Y qué dice el texto? Entonces Dios le reponió más de lo que tenía. ¡Wow! Y llega a tener más que antes, que en el capítulo 1, ¿no? Entonces, hay un camino y agradecemos a Dios entonces por el sufrimiento que tiene un propósito y la sabiduría lo va a plantear en el libro de Job. Bueno, estos son la bibliografía que usé. Les recomiendo que amen la palabra de Dios y la sabiduría es uno de los textos más hermosos. Adelante. Preguntas para terminar, tenemos 10 minutos. Y o comentarios, preguntas, cualquier detalle, adelante, por favor. A ver, voy a buscar ese texto de Job mientras ustedes... Ahí está. Capítulo 28. Adelante, hermano Eduardo Bringas, con su pregunta. Adelante. Gracias, profesor. Quisiera preguntarle en toda la exposición que ha sido brillante y le agradezco. No se mencionó un versículo que casi siempre se menciona en otros foros respecto a la sabiduría, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Qué comentario le merece ese concepto, ese verso? Gracias. Y ese es un texto central de la sabiduría, ¿no? Y quería recordarles esto cuando yo hice acá y puse, ¿no? Que la sabiduría de Dios es profundamente moral, se predica la virtud del justo medio de la ejecución, el temor a Dios. Ahí está pues esos hermosos textos de Proverbios, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Esto los comentaristas han hecho muchos ideas, han presentado muchas ideas. La que me gusta es esta, ¿no? Que nuestra vida no es dicótoma, ¿no? No es que yo estoy acá y Dios está acá.
No hay un lugar santo, sagrado y un lugar que está. Qué hermoso este texto, ¿no? La sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es que esta vida cotidiana, como les dije acá, esta capacidad del hombre innata o adquirida para guiar bien su vida, ¿no? O sea, cuando estamos trabajando, cuando estamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, etcétera, ahí también está Dios. Y es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Y tiene toda la razón, es un texto elemental de la sabiduría. Y por eso Schocker decía, ¿no? Que la sabiduría son los textos humanos más sagrados, porque logra hacer que esto que es vivir bien, ahora se vuelve en lo cotidiano, y en lo cotidiano está Dios. Qué hermoso. Gracias, hermano, por recordarnos ese texto. Muchas gracias Levantó por la Michael, reflexión. Michael creo levantó. Sí. Sí, profesor, muchas gracias. Una pregunta. La sabiduría es un regalo que Dios da a los creyentes y podemos decir también a los no creyentes, porque de alguna manera gozan de cierta sabiduría. Claro. La pregunta es, ¿se puede perder la sabiduría? ¿Por qué digo esto? Porque si nos vamos un poco más al inicio con Adán y Eva, yo quiero suponer que Adán y Eva han sido las dos personas más sabias que Dios ha creado por ser los primeros hombres, ¿no? Y más cercanos a Dios. Cuanto más cercanos a Dios, más sabios. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, a pesar de que eran los más sabios, ellos perdieron probablemente la sabiduría fuera del Edén, y eso nos puede pasar también a nosotros porque vemos a Salomón que de alguna manera cómo terminó, ¿verdad? Claro, claro. Ese es mi... Muy buena pregunta. Yo creo que el texto bíblico justo de eso se trata, ¿no? Sí se puede perder la sabiduría. La muestra más clara es Salomón. Salomón que pide sabiduría y Dios le da, y el final de su vida, por exagerar en tener mujeres, como dice el texto, y tal vez no obedeció la sabiduría de Proverbios 31, ¿no es cierto? Las mujeres. Y por otras cosas, termina mal, enfermo, y dice el texto, tenía tantos años y parecía tantos años. Entonces, ahí hay un detalle que me hace recordar a un escrito de un teólogo que se llama Pronsato, y su libro se llama Evangelios Molestos, ¿no? Cuando a veces los propios evangelios, el propio conocimiento de Dios, lo volvemos en orgullo. Y entonces el sabio, que es el sabio de Dios, ¿no? ¡Wow! Pero esto el humano tiene que manejarlo con humildad, porque el día que llegue el orgullo, ya se ha apartado de Dios. Y eso es lo que le pasó a... Y por eso nosotros, para la sabiduría, tenemos que siempre ser humildes, sencillos de corazón, estar con los más necesitados siempre, y nunca ponernos en el caso del orgullo que destruye nuestras vidas, ¿no? Sí se puede perder la sabiduría, como en el caso de Salomón, y también Adán y Eva, que tienen una conexión con Dios, cómo pierden, ¿no?, la bendición, pero que Adán y Eva reflejan, en ellos estamos reflejados nosotros, ¿no? Todos nosotros somos Adán y Eva. Bueno, gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario, o vamos terminando? Ya faltan apenas 2 minutos.
Y les animo para la próxima semana que vamos a empezar a estudiar la literatura apocalíptica, que es bellísima, y que va a ser de gran bendición escucharla. Un abrazo, cuídense.